Listo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Jorge Venegas, soy licenciado y maestro en antropología y doctor en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. De alguna manera me gustaría hablar de lo que ha sido mi trayectoria. Mi trayectoria ha transcurrido en torno a las investigaciones en torno al género y a la sexualidad. Y recientemente tengo un camino de algunos años recorrido a través de la literatura. He escrito un par de libros y también he participado en concursos y en eventos sobre relatos cortos que se han publicado a través de editoriales en Guadalajara, en Tijuana y fuera del país. Mi recorrido a través del arte o a partir de la educación artística ha sido amplio, puesto que también tengo algunas participaciones en instituciones o en academias de arte contemporáneo o de educación artística. Más allá de mi formación y de lo que pueda significar mis aportaciones al rubro, quisiera hablar de alguna manera sobre lo que ha sido mi experiencia como estudiante, mis primeros años en torno a la educación básica y cómo es que recuerdo o de alguna manera cómo me aportó a mi perfil profesional la educación artística que yo pude obtener desde muy corta edad. Recuerdo en la educación primaria, que fue en los primeros momentos, y en la secundaria también, en donde obtuve educación artística, que de algún modo, tengo que decirlo abiertamente, los profesores que tuve, no solamente en materias que estaban relacionadas con el arte, o también con la ortografía, con el español, profesores que no estaban realmente capacitados para impartir estas asignaturas. Y no hablo solamente de la educación de los profesores, me parece que el déficit en cuanto a la preparación de los profesores en la educación privada es amplio. De alguna manera me parece que en México no tenemos una institución, o en este caso la Secretaría de Educación Pública, no hace una labor rigurosa para conocer los perfiles de los profesores y sobre todo saber si los profesores están o no capacitados para impartir tales o cuales materias. Entonces lamento muy a través de mi formación que durante algunas asignaturas que cursé en la primaria y en la secundaria, pues definitivamente no tuve profesores capacitados que de alguna manera me abrieran un espectro o me dieran un panorama amplio de lo que podría ser mi camino a través de las ciencias, en este caso las ciencias sociales o el arte. Lamentablemente mi experiencia personal, más allá de lo precarias que pudieran haber sido las instalaciones en referencia con el arte, me parece que también hay que hablar un poco sobre las posibilidades que tienen los alumnos de educación básica y educación superior. Me parece que en la educación pública, mejor dicho, hay poco acceso a material o elementos que puedan nutrir el perfil de los alumnos. Y en el caso de la educación privada, lo cierto es que los alumnos tienen o tuvimos que proveer o tuvimos que invertir en nuestra educación artística. El asunto no queda solamente en eso. Me parece que la educación artística, no solamente en pleno siglo XXI en México y en el contexto latinoamericano, es importante tener profesores no solamente con un amplio conocimiento de las artes, sino que puedan ser profesores que puedan dejar de lado sus prejuicios personales, sus posturas personales y elementos que puedan dañar en el crecimiento o en la formación de los alumnos. Yo definitivamente puedo decir que mi formación se vio de alguna manera salvada a partir de mis oportunidades eventuales. Quiere decir que cuando acabé la carrera, cuando cursé la carrera, pude tener acceso a mejores profesores, pero también a mejores oportunidades que me permitieron expandir mi mundo y mis perspectivas. Lamentablemente en la educación primaria mi educación estuvo llena de prejuicios, llena de homofobia, llena de represión. De alguna manera mi personalidad siempre se vio de alguna forma fragmentada a partir de mi identidad y de la forma en que yo expresaba el arte. Definitivamente desde muy niño me vi muy sensibilizado ante el cuerpo femenino, ante los dibujos, ante los colores y situaciones que expresan de alguna manera lo no masculino. Y definitivamente mis profesores de educación artística en la primaria fueron de alguna manera factores o fueron detonantes para que yo no hubiera seguido por este camino. Afortunadamente llega un momento en que uno tiene que tomar decisiones personales y girar su camino hacia elementos, hacia decisiones,
hacia rumbos que puedan permitirnos ser libres y donde nuestras diferencias puedan encontrar la tranquilidad o la paz o el respeto que necesitamos. Lamentablemente puedo decir que en la década de los 90, cuando yo estudié primaria y secundaria, eso fue algo muy complicado y fue prácticamente imposible. Fui un estudiante que vivió muy reprimido, un estudiante que nunca pudo realmente expresarse artísticamente, y justamente era porque los profesores que me impartían asignaturas, clases o cursos eran profesores extremadamente cerrados, homofóbicos, o que tenían prejuicios que no sabían diferenciar no solamente de las aulas educativas, sino que eran prejuicios que cargaban con ellos y los compartían con los alumnos. Entonces, lamentablemente, me parece que que son elementos que siguen imperando en el país, son elementos que acortan y no solamente acortan, me parece que desvían el sentido de la educación artística. Me parece que las artes, justamente para que se genere un perfil artístico en los alumnos, para que se desarrolle un perfil artístico y para que el alumno se sienta sensibilizado ante el arte, tiene que haber un espacio completamente seguro para las diferencias humanas. Y lamentablemente debo decir que en México, en San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, en los años 90 y a partir del control de la SEI, de la Secretaría de Educación Pública, esto no fue posible. Qué triste que haya estudiantes, niños, jóvenes, que tengamos que crecer para podernos dar cuenta de esto y no podamos denunciar estos elementos cuando somos jóvenes, y sobre todo cuando somos personas que estamos interesadas o que tenemos un perfil que está dedicado a las artes. Me parece que es fundamental que en la educación artística, en la primaria y en la educación básica en México exista un control, exista una auditoría y existan instituciones que puedan regular y que puedan permitir a las personas correctas impartir las asignaturas correctas. Y me parece que la educación artística no es el único rubro, o no es el único espectro, o la única área que necesita este tipo de auditorías y de revisiones. Me parece que es en general. No puede haber educación en México en manos de personas que mantienen prejuicios y personas que no permiten el crecimiento no solamente personal, ético y moral de los alumnos, de elementos y prejuicios personales. Eso es lo que yo tendría que decir. Y ya refiriéndonos un poquito al campo antropológico, ¿cuál es el factor o cuáles son las problemáticas que al no desarrollar las habilidades artísticas se ven repercutidas en la sociedad? Bueno, me parece que antropológicamente tenemos un amplio espectro de lo que sucede a partir de estas problemáticas. En México se han hecho muchos estudios a partir de anomalías y situaciones que evidencian la violación de los derechos o lo difícil que es para un ser humano socializar o respetar las diferencias. Me parece que no solamente la deficiencia en la educación artística afecta a la población, sino que permite o de alguna manera merma que un estudiante o que un individuo se inserte de tal o cual manera en sociedad. Si uno no tiene educación artística desde los primeros momentos de la educación, si uno no se sensibiliza a partir de la creación o los proyectos o los productos que se crean humanamente a partir de la expresión, de la inspiración o de la belleza o de la estética, me parece que se seguirán reproduciendo comportamientos y personalidades que irán en contra del respeto a los derechos humanos. Definitivamente creo que sin la educación artística, sin la sensibilización y sobre todo sin inculcar el respeto a la diferencia humana, no puede haber una sociedad proactiva y una sociedad que funcione en orden y con respeto, creo yo, definitivamente. Muy bien. Y en cuanto al sistema de gobierno, usted desde su perspectiva, ¿cuál es una problemática que esto, o sea, estamos de acuerdo que a lo mejor las cuestiones artísticas están mal estructuradas porque hay malos maestros, porque hay mala preparación, pero también tiene que ver las malas condiciones de las escuelas? Y en relación con el gobierno, ¿cómo usted cree cuál es esta problemática? O sea, ¿qué opina de esta problemática de que los recursos no van, de que no sé, hablando sobre toda esta cuestión artística, cómo cada cosa repercute en otra? O sea, hay dos aspectos. Primero, hay que entender que en México la educación se divide en lo privado y en lo público. Lo público no es mucho mejor que lo privado en cuestiones artísticas, y me parece que
que todas las anomalías y toda la corrupción que existe a partir de la educación privada es algo que tiene que desaparecer en el futuro. Hay personas que están impartiendo materias, asignaturas en primaria y en secundaria que no están capacitadas para ellas. Y no hablo solamente en el ámbito artístico, hablo desde la biología, desde el español, la ortografía, la literatura, la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias naturales. El asunto aquí es que si bien el gobierno no invierte en la educación artística porque evidentemente es costosa, evidentemente se necesita de equipo y se necesita material que se le pueda proveer a los alumnos, el asunto se transformaría muy drásticamente, tomando más allá del presupuesto, se transformaría si los profesores estuvieran mejor capacitados. Me parece que cuando hay un profesional que sabe manejar el arte, que sabe enseñar el arte, que sabe impartir aulas de arte, y no estoy hablando solamente de clases de dibujo, de grabado, ni mucho menos, estoy hablando de todo lo que conlleva el concepto del arte, entender al arte como una expresión humana. Me parece que si se generaran mejores perfiles en cuanto al arte, desde las escuelas normales, desde las instituciones que educan a los profesores, se generaría un impacto muy grande. Ahora, el presupuesto gubernamental hacia la educación artística, pues por supuesto es bastante poco. Me parece que en México se le invierte muy poco a la educación artística. Y es lo que te comentaba, lamentablemente los individuos que se ven interesados en la educación artística tienen que buscar sus caminos y sus brechas en momentos muy alejados desde la niñez. Es decir, una persona en México comienza a educarse en torno al arte a partir de los 20 años, los 22, 24 años, cuando esto podría comenzar, estamos hablando desde los 8, 7, 5, 6 años. Entonces, estamos perdiendo realmente muchísimos años en la educación de un joven, de un niño y de un individuo que pudieran aprovecharse desde el inicio. Y eso es lo que coloca a México tan detrás de países donde la producción artística es mucho más importante y tiene un valor mucho más alto. Creo que deberíamos de comenzar por allí, empezar a formar a los alumnos, a los niños, a las personas más jóvenes a partir de la educación artística, pero de una manera madura y profesional, y a partir de profesores y docentes que estén totalmente capacitados para generar pedagogía en torno al arte en las primeras edades. Y me parece que eso es algo que no solamente está totalmente descuidado en las aulas educativas impartidas en México, desde la educación primaria. Me parece que eso también es una ausencia en la educación privada. Creo que en México es un déficit muy grande y creo que es un punto clave que se tiene que tocar, algo que tenemos que poner sobre la mesa, una gran ausencia y un gran déficit en la educación de nuestro país. Y refiriéndonos a San Luis